A ver, escuchamos. A ver, proteínas. Ya. Muy bien, Arce, Presente, profe. García, Presente, profe. Jarama, Presente, profe. Lema, Presente, profe. León, Presente, profe. Luna, Presente. Matailo, Presente, profe. Tenesaca Presente, profe. y Zavala. Presente, profe. Ok, muchas gracias. Buenas tardes con todos. ¿Ya? Bien, chicos. Bien, en la semana anterior pues terminamos de revisar con ustedes hidratos de carbono. Hicimos una conceptualización de hidratos de carbono, vimos su composición, hicimos una clasificación de hidratos simples y compuestos, ¿verdad? Revisamos cómo se metabolizan, cómo se asimilan los hidratos de carbono. Revisamos también el valor energético que tienen los hidratos de carbono, cómo se da su descomposición. ¿Qué más? Revisamos el tema de fibra, ¿no es cierto? Algo sobre pseudo cereales. De hecho, ustedes tuvieron este fin de semana para poder revisar algunas alternativas en base, ¿no es cierto?, al uso de pseudo cereales. Les dejé esa tareita para que vayan revisando para la próxima semana, que puedan hacer su informe, ¿no es cierto? Cerrando entonces un poco el capítulo de hidratos de carbono, el día de hoy vamos a revisar el tema de proteínas, ¿ok? Vamos a iniciar con proteínas. Creo que esta es la primera clase que tienen, ¿no es cierto? Hoy lunes, ¿sí, no? Sí. Ya, entonces está pendiente durante esta semana. Ustedes tienen que revisar también proteínas con la ISA en química de alimentos, ¿sí? Y lo que nosotros normalmente hacemos con ella es dividir un poco la información, ¿ok? Porque siempre química de alimentos, nutrición van de la mano, ¿no? De hecho, nosotros siempre establecemos con la ISA de estructurar nuestro PEA de tal manera que podamos ir a la par. Si bien puedo empezar yo ahora, por ejemplo, con proteínas, ustedes empezaron el primero tema de agua con ella antes, entonces estuvimos así, ¿no? Siempre vamos tratando de analizar todos los temas a la par para que ustedes desde el punto de vista de la nutrición y desde el punto de vista químico, pues puedan ir enlazando todos estos conocimientos y sobre todo que con ahí se puedan profundizar en el tema químico, ¿no? Y en nutrición vamos a ir utilizando, empleando estos productos para luego ir formando nuestros menús o nuestros platos, ¿no es cierto? Entonces, pensando en eso, dividimos la información y el día de hoy vamos a empezar conmigo a revisar proteínas. La parte química yo le voy a dejar a la ISA y hoy vamos a ir revisando un video y vamos a hacer una tareita con unos papers que tengo preparados para ustedes para que vayamos haciendo un análisis considerando que las proteínas tienen de alguna manera dentro del grupo de los hidratos de carbono, perdón, dentro del grupo de los macronutrientes, las proteínas son las que mayor desarrollo tecnológico han tenido, ¿no? ¿A qué me refiero con desarrollo tecnológico? Que no solamente las usamos como fuente natural, ¿ok? No solamente están presentes en los alimentos que consumimos día a día, sino que han sido las proteínas utilizadas ampliamente dentro de la industria o dentro de la tecnología gastronómica, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que hoy analicemos con los papers que tengo preparados, ¿ya? Antes de empezar a revisar el tema de las diapositivas, les voy a mostrar un video, ¿ya? Voy a mostrarles un video sobre proteínas. Al inicio está un poquito mal el audio, pero ya va mejorando a lo que avanzamos, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Este video lo tenemos, les voy a mostrar, lo tenemos adjunto en la guía, ¿ok? Ustedes ingresan, estamos en el tema de proteínas, vamos a ingresar a este video que tenemos aquí. Igual está colocado este rato ya en la plataforma para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Voy simplemente a colocarles el audio. Ok, ahí sí se ve. Sí, profe. Ya. Vamos entonces a ver y escuchar el video, ¿ya? Contienen proteínas. Se distinguen químicamente de los lípidos y de los hidratos
hidratos de carbono por contener nitrógeno. Son polímeros de aminoácidos, hay 20 distintos, unidos por enlaces peptídicos. Una proteína puede contener varios cientos o miles de aminoácidos y la disposición o secuencia de estos aminoácidos determina la estructura y la función de las diferentes proteínas. Algunas son estructurales, como el colágeno del tejido conectivo o la queratina que se encuentra en pelo y uñas. Otras son enzimas, hormonas, etc. Las proteínas son el constituyente principal de las células y son necesarias para el crecimiento, la reparación y la continua renovación de los tejidos corporales, y esto determina su continua necesidad. Por ejemplo, el tejido epitelial del intestino es reemplazado cada 3 o 4 días. También proporcionan energía, 4 kilocalorías gramo, pero por razones fisiológicas y económicas es poco recomendable utilizarlas para este fin. Sin embargo, si en la dieta no hay suficiente cantidad de grasas o hidratos de carbono, la proteína se usará para proporcionar energía. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la inanición. Aminoácidos esenciales y no esenciales. De los 20 aminoácidos que se combinan para formar las proteínas, algunos pueden ser sintetizados por el organismo, por lo que se denominan no esenciales: alanina, arginina, ácido aspartico, asparragina, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. Hay otros, los denominados aminoácidos esenciales o indispensables, que, sin embargo, no pueden ser sintetizados por el hombre, por lo que tienen que ser aportados por los alimentos, por la dieta, condicionando su esencialidad. Estos son histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. La arginina puede ser esencial para los niños muy pequeños, ya que sus requerimientos son mayores que su capacidad para sintetizar este aminoácido. Hay también 2 aminoácidos no esenciales que se forman a partir de otros esenciales: cisteína y cistina a partir de metionina y tirosina a partir de fenilanina. Si la dieta no aporta suficiente cantidad de fenilanina, o si el organismo no puede transformar la fenilanina en tirosina por algún motivo, como sucede en la enfermedad hereditaria denominada fenilcetonuria, entonces la tirosina se convierte en esencial. Calidad de la proteína. Para juzgar la utilidad de las proteínas de los alimentos, para mantener y reparar los tejidos y para llevar a cabo los procesos de crecimiento y formación de estructuras corporales, se utiliza el término de calidad de la proteína, calidad que se estima utilizando diversas medidas experimentales. Por ejemplo, el valor biológico de la proteína, VB, se define como la proporción de la proteína absorbida que es retenida y por tanto utilizada por el organismo. Otro parámetro habitualmente utilizado es el denominado coeficiente de utilización neta de la proteína, NPU, que, a diferencia del anterior, sí tiene en cuenta la digestibilidad de la proteína, es decir, mide la proporción de la proteína consumida que es utilizada. Durante la síntesis proteica deben estar presentes en las células todos los aminoácidos necesarios. Si falta alguno, la síntesis puede fallar. Por ello, si la proteína ingerida contiene todos los aminoácidos esenciales en las proporciones necesarias para el hombre, se dice que es de alto valor biológico, que es completamente utilizable. Por el contrario, si solo tiene pequeñas cantidades de uno de ellos, el denominado aminoácido limitante será de menor calidad. En general, las proteínas de los alimentos de origen animal tienen mayor valor biológico que las de procedencia vegetal, porque su composición en aminoácidos es más parecida a las proteínas corporales. Las proteínas de los huevos y de la leche humana tienen un valor biológico entre 0,9 y 1,
eficacia del 90 al 100%, por lo que se usan como proteínas de referencia, un concepto teórico para designar a la proteína perfecta. El VB de la proteína de carnes y pescados es de 0,75 y 0,8, en la proteína del trigo de 0,5 y en la de la gelatina de 0. Las principales fuentes de proteínas son lácteos, carnes, pescados, huevos, cereales, leguminosas y frutos secos. En España, las carnes, los cereales y los lácteos son los alimentos que aportan mayor cantidad. Lípidos o grasas, ácidos grasos. Los lípidos son un grupo de sustancias insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos, que incluyen los triglicéridos, comúnmente llamados grasas, fosfolípidos y esteroles. 1. Triglicéridos, grasas y aceites, glicerol. 2. Ácidos grasos, saturados, monosaturados, poliinsaturados, AGP omega 3, AGP omega 6. 3. Fosfolípidos, ejemplo lecitina. 4. Esteroles, ejemplo colesterol. Las grasas incluyen no solo las grasas visibles, como la mantequilla, el aceite de oliva o la grasa visible de la carne, sino también las grasas invisibles que contienen la leche, los frutos secos o los pescados. Las grasas son mezclas de triglicéridos formados por 3 moléculas de ácidos grasos, una de glicerol, y las diferencias entre ellas dependen fundamentalmente de su diferente composición en ácidos grasos, que a su vez se diferencian por el número de átomos de carbono y dobles enlaces. Bien, chicos. Espero que todos hayan prestado atención, hayan revisado. Vamos a este momento entonces a colocar las diapositivas y vamos a ir revisando la información que vimos de este momento en el video. Quiero que ustedes me vayan ayudando, vayamos revisando todos los temas. Cualquier detalle que hayamos visto en el video y que queramos compartir, o si tenemos cualquier duda, este momento, revisando la información de las diapositivas, vamos a ir haciéndolo. Ya, déjenme les comparto. Ya. Bien. Entonces, dentro del grupo de los macronutrientes, vamos a ir revisando las proteínas, estas macromoléculas que están constituidas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. A diferencia de los hidratos de carbono y de las grasas, las proteínas presentan o tienen una molécula de nitrógeno que vamos a ver cuál es la ventaja o la desventaja más adelante, ¿sí? La mayoría también contienen algo de azufre, fósforo, que son estos micronutrientes, ¿no? Que vamos a ver cómo más adelante van funcionando y por qué es que no se debe consumir una cantidad exagerada de proteínas, ¿ok? ¿Qué son las proteínas? Son macronutrientes, ¿no es cierto?, que están formadas por la unión de varios aminoácidos. Unidos, ¿por qué? Mediante enlaces peptídicos. Sí, el orden, disposición de estos aminoácidos va a depender obviamente del código genético, ¿no? Entonces, esto vamos a ir profundizando el tema químico ya con la ISA, ¿ok? Y nosotros vamos a ir viendo las funciones y todo el contenido referente a nutrición, ¿ya? Algunas de las funciones que podemos mencionar y que algunas se dijeron también en el video, es que son esenciales para el crecimiento, ¿no? En el caso de las grasas y los carbohidratos no los pueden sustituir, ¿ok? Porque en el caso de las proteínas, estas tienen nitrógeno y no puede ser reemplazado por estos dos macronutrientes, ¿ok? Proporcionan estos aminoácidos esenciales, ojo, nos dan los aminoácidos esenciales fundamentales para la síntesis tisular, ¿no? Vimos incluso las primeras clases que las proteínas tenían este aporte plástico, ¿verdad? Aquí hacíamos referencia con el aporte plástico. A ver si me puede ayudar Fabián.
¿Por qué las llamábamos o por qué decíamos que las proteínas nos otorgan el aporte plástico? El aporte plástico, profe. Plástico. Plástico. Profe, porque no, lo que dijo antes es que no pueden reemplazar a los carbohidratos, profe. Y de ahí la pregunta en sí, profe, no le cacho bien, profe. Aporte plástico, hablamos del aporte de reserva, hablamos del aporte plástico, hablamos del aporte, ¿qué más? Del aporte de reserva, el aporte energético, el aporte plástico. Ya, y cuando hablábamos de aporte plástico, decíamos que en o que incluyen, ¿no es cierto?, proteínas y algunos micronutrientes, como el caso del calcio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eran responsables de la formación de tejidos. ¿Sí? Tejidos y estructuras. Por eso llamamos a las proteínas que nos brindan el aporte plástico, porque la principal función que van a tener estas es de ¿qué? De formar estas estructuras, ¿sí? De ayudarnos en la síntesis tisular, de formar ciertos tejidos, ¿no? Que incluye el cuerpo humano. Son materia prima para la formación de muchos jugos digestivos. De hecho, a través de las proteínas se forman hormonas, se forman proteínas plasmáticas, se forma la hemoglobina, ¿no? Que es de la sangre, se forman vitaminas y también forman o son importantes para la formación de enzimas, ¿sí? De hecho, ya hemos visto, por ejemplo, ¿no? Algunas enzimas y algunas hormonas en la clase anterior de carbohidratos. Ya vimos que, por ejemplo, en la descomposición de los carbohidratos, cuando empezaba el proceso en la boca, teníamos algunas enzimas de la saliva que eran responsables de la descomposición de los hidratos de carbono. Sí, hablamos ya de una hormona también. ¿Qué hormona era la que nos ayudaba a sintetizar o a llevar la glucosa por la sangre? A ver, si se acuerdan. ¿Cómo se llamaba esta hormona? A ver. Era la amilasa salivar. La amilasa salivar es la que nos ayuda como enzima a la descomposición del hidrato de carbono, ¿ya? Y cuando yo necesitaba, ¿qué me daba el páncreas para poder llevar toda esa glucosa por la sangre? Para poder sintetizar esa glucosa que iba por la sangre. ¿Qué nos daba el páncreas? A ver, facilito les pongo. ¿No daba insulina, profe? Eso, la profe Isa que estaba levantando la mano. Ya, muy bien, nos daba entonces insulina, ¿no es cierto?, de esta hormona. Entonces veamos lo importante que es el consumo de las proteínas, porque obviamente gracias a ellas es que nosotros podemos, ¿no es cierto?, permitir la formación de hormonas y de enzimas. Funciona también como amortiguador, ayudando a mantener la reacción de varios o diversos medios, ¿no?, como el plasma. Enérgicamente nos van a aportar 4 kilocalorías por cada gramo de proteína que consumimos, pero recuerden ustedes que esta no es la función principal de la proteína, ¿no? ¿Qué nos decía en el video cuando habló un poquito acerca del aporte energético de las proteínas? Al inicio del video nos decía. A ver si nos puedo pilas. Que si no ingeríamos carbohidratos y esas cosas, la proteína actuaba como energía. Como energía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que las proteínas nos aportan solo 4 kilocalorías por gramo. Y recuerden ustedes cuál era el porcentaje de recomendación de proteínas. Cuando vimos el pastelito, ¿no es cierto? Vimos el porcentaje de recomendación. Ya la clase pasada hicimos incluso un ejercicio. Yo les di un valor energético, ¿no es cierto?, un valor de calorías y les hice que calcularan la cantidad en porcentaje de hidratos, proteínas y grasas, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos ese ejercicio? ¿O lo volvemos a hacer? Del 12 al 15, profe. Ok, gracias, Carlos. Sí, nosotros necesitamos consumir entre el 12 al 15% de proteínas. Y si la proteína por cada gramo me aporta 4 kilocalorías, en realidad este requerimiento energético no pudiese, ¿no es cierto?, cubrir la necesidad de energía que yo debo consumir en el día, ¿no es cierto? Además que vamos a ver más adelante también algunos efectos negativos del consumo excesivo de proteína. Entonces, la función principal que tienen las proteínas no es la de ser o de proveer energía, ¿no es cierto?, sino la función principal que tiene es la de ser estructural, ¿ok?
Actúan también como catalizadoras biológicos, acelerando la velocidad de ciertas reacciones químicas del metabolismo. ¿Ya? En este caso son las enzimas las que nos ayudan a cumplir esta función, ¿sí? Entonces, hablábamos también en las primeras clases de que las vitaminas y los minerales son consideradas reguladores, ¿no? Nos dan este aporte regulador y que son catalizadores de procesos o de reacciones químicas del metabolismo, ¿sí? Pero el cuerpo requiere de enzimas que se producen por el consumo de las proteínas, que estas enzimas van justamente a cumplir, ¿no es cierto?, este proceso. Ya hablamos de la amilasa salivar que nos dijo el Carlos, ¿no? Carlos, no, el Fabián. Nos habló un poquito que era esta enzima que nos ayuda a descomponer, ¿no es cierto?, el hidrato de carbono. Si yo voy más allá en el proceso de descomposición del hidrato de carbono, me encuentro con la lactasa, que es otra enzima que me va a ayudar a descomponer, por ejemplo, la lactosa de la leche, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no hago un consumo de proteínas? Me va, ¿no es cierto?, van a escasear estas hormonas, van a escasear estas enzimas. Aparte, más adelante vamos a ver también qué es lo que sucede cuando hay una carencia de proteínas, ¿ya? ¿Qué más hacen? Actúan como transporte de gases como el oxígeno, el dióxido de carbono en la sangre, ya en la hemoglobina. Actúa también como defensa, ya como nos ayuda a proveer anticuerpos, como defensa natural contra infecciones y agentes extraños en el organismo, ya permiten el movimiento celular a través de estas dos aminoácidos de miosina y actina, que son proteínas que nos ayudan en la contracción muscular, ya. También nos ayudan o cumplen el proceso de resistencia o la función de resistencia en el organismo, y aquí la proteína más importante que podemos mencionar es el colágeno, ¿sí? Que es el principal integrante de estos tejidos de sostén. De hecho, cuando nosotros estamos, ¿no es cierto?, en la tercera edad, o escuchamos que los viejitos, ¿no es cierto?, hay un momento, o las mujeres cuando estamos en menopausia, que necesitamos consumir colágeno, ¿verdad? ¿Por qué es bueno este colágeno? Hemos escuchado que han dicho nuestras mamás, nuestras abuelas, ¿por qué consumen el colágeno? A ver. Por las articulaciones, dolor de articulaciones, dolor muscular. Ya, ojo, ¿no? Porque ¿qué está haciendo esta proteína? Nos está, ¿no es cierto? A ver, voy a coger aquí un Regenerando, lapicito. ¿Y a dónde está? Pues ya. Crea esta resistencia, ¿no es cierto? El colágeno. Pero en realidad lo que nosotros hacemos es, el colágeno es una proteína que se sintetiza en el organismo directamente. Nosotros no podemos consumir en realidad colágeno. Lo que hacemos es, a través del consumo de todas estas proteínas, de algunos micronutrientes, permitimos que se forme, ok, en el organismo este colágeno, ¿sí? Entonces, todos estos productos que nos venden como colágeno, ¿no es cierto? Incluso una campaña grande, ¿no?, del consumo de colágeno. En realidad no consumimos colágeno, lo que consumimos son sustancias que nos ayudan a producir este colágeno, ¿ok? En el organismo, ¿sí? O sea, profe, que realmente más es las campañas, así, realmente si es que las personas quisieran, las personas de la tercera edad en este caso, ¿no? Ajá. Consumir ese colágeno que necesitan, entonces prácticamente está al abrir la nevera, en las proteínas prácticamente. Exacto, sí, está o sea, está de forma natural en estos aminoácidos esenciales y no esenciales que mencionaba también en el video, ¿no es cierto? Que ya les muestro a continuación también cuáles son. Ok, si es que yo hago consumo de esto, yo puedo generar que mi cuerpo sintetice el colágeno, ok, que produzca el colágeno, pero por sí solo no es que lo voy a tomar. No, lamentablemente hay esta campaña, ¿no? Un poquito, podríamos decir, errónea, porque realmente las personas muchas veces no comunicamos bien esa información, ¿no? Hay un montón de productos sustitutos de ciertos nutrientes, o incluso productos que podemos tomar como alternativas a ciertos nutrientes, vitaminas, minerales, que obviamente van a necesitar, ¿no es cierto?, incluso de otro tipo de alimentos para poder ser sintetizadas, ¿no? Una de estas es entonces el colágeno, que en realidad yo tomo ciertas sustancias, ¿no es cierto?, que van a provocar que se forme este colágeno en el interior, porque nuestro cuerpo es el que sintetiza. Yo no puedo tomarlo del exterior, como por ejemplo, no sé, un mineral como el hierro, como el calcio, que de pronto puedo tomarlo en forma de tabletas, ¿ok?
Colágeno no, el colágeno en nuestro organismo es el que tiene que sintetizar. Yo tengo que ayudarle a eso, sí, le ayudo con ciertos componentes nutricionales y con estos aminoácidos que sí puedo tomar del exterior, ¿no? Pero es el organismo el que va a reaccionar solo en la producción de colágeno, ¿ok? Esto es otra consultita. Eh, tiene que, en estas personas de la tercera edad, tienen que consumir el mismo porcentaje, que es del 2 al 15% diario de proteínas para generar esta cantidad de colágeno, o es un poco más lo que tienen que consumir. Sí, pues, a ver, hasta un 15% estaría bien, ¿sí? En realidad, si va a faltar con el consumo de alimentos, se puede cubrir con esta necesidad. Tendrían que ser casos muy específicos en los que se tendría que recomendar, por ejemplo, algunos otros componentes nutricionales o que utilice de pronto algunos fármacos que van a ayudarle a esa producción. De lo contrario, con un 15% de proteína estaríamos bien. Les voy a mostrar, también tenemos un cuadrito sobre la recomendación, déjenme ver dónde estaba. Tenemos un cuadrito aquí que es otra manera de poder analizar la cantidad de proteína que necesitamos, ¿ya? Déjenme ir. Aquí está, ¿ya? Incluso podemos hablar de que la necesidad de proteína aumenta cuando estamos en los niños y en los adolescentes, en realidad. Ya cuando son personas adultas, incluso tenemos menos porcentaje de recomendación. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo estoy en una edad más pequeña, ¿no es cierto? Estoy recién iniciando la formación de tejidos, ¿no es cierto? De estructuras, entonces obviamente la necesidad de proteína va a ser mayor. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí que en niños de 4 a 6 meses necesito 2.5 gramos de proteína al día, ¿ok? Esto es lo mínimo que deberíamos consumir, ¿sí? Si es que ustedes se fijan, un niño entre 5 a 12 años ya no necesita 2.5, sino necesita 1.35 aquí de proteína, de gramos por día, ¿ok? Si es que vamos más adelante, por ejemplo, hombres de 18 años y más, necesitan 1 gramo apenas de proteína por cada kilogramo, ¿no? Al día. Si vemos aquí el caso de las mujeres, igual, 1 gramo por kilo de proteína al día. ¿Qué pasa cuando estoy en ciertos estados nutricionales diferentes, como el caso del embarazo, de la lactancia? Necesito mayor cantidad. Es obvio, ¿no es cierto? Periodo de lactancia, por ejemplo, porque obviamente yo estoy produciendo leche materna, entonces necesito mayor cantidad de proteína porque estoy formando, ¿no es cierto? O estoy produciendo leche materna. Bien, entonces, si es que ustedes se fijan, esta es la recomendación, ¿ok? De gramos por kilo al día de proteína. Podemos nosotros calcular de esta manera o podemos saber tener una referencia de esta manera o si no podemos, ¿no es cierto?, buscar nuestro porcentaje de recomendación considerando el número de calorías. Ya vamos a consultar este momento cuál sería el porcentaje y los gramos de proteína que debería consumir en una dieta de 2100 calorías. A ver, vamos a calcular. Considerando un 30% de grasa, un 55% de hidrato de carbono y un 15% de proteína. Ya, calculemos. Profe, perdón, se entrecortó. ¿Cuánto dijo de proteína? Disculpe. A ver, una dieta de 2100, ya Ya, 30 de grasa, 55 de hidrato y 15 de proteína. ya.
¿Ya? ¿Cuánto ha sido? Sí, profe. ¿Cuánto ha sido en calorías? En calorías, 25. a ver, la grasa 630. Ok, En los hidratos 1155 y la proteína 315. ya, 315. Calorías, recuerden que estos son calorías. ¿Cómo puedo saber yo, Melissa? A ver, ayúdame. Si tengo que consumir 315 calorías de la proteína, ¿cómo puedo hacer para saber el valor en gramos? Ya hicimos este ejercicio con los hidratos de carbono, ahora estamos haciéndolo con la proteína. ¿Para cuánto tengo que dividir? Espera, profe, porque aún no hago. 315 calorías son las que se deben consumir. A ver, ¿cómo sé el valor en gramos? Ya hicimos este ejercicio, muchachos. A ver, 78,75, profe. ya, pero ¿qué tengo que hacer? Los 315 dividirle para los 4, que es el porcentaje Ok. de Muy bien. El valor calórico de un gramo de proteína es 4 kilocalorías, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo que consumir 315 calorías de la proteína con una dieta de 2100, ¿no es cierto? Y un 15% de recomendación, yo divido los 315 que obtuve para 4 y tengo el valor en gramos. ¿Cuánto ha sido? 78,75. Perfecto, ¿ya? Y si es que yo quiero, por ejemplo, obtener el valor, esta es la referencia, ¿ok? De gramos por cada kilo. Entonces es obvio, ¿no? Si es que yo tengo, por ejemplo, el peso de un hombre, un peso de una mujer, tengo la referencia de su edad, tengo la referencia de la cantidad en gramos, entonces yo tendría que multiplicar por el peso, ¿no es cierto? Para saber la cantidad de proteína que debo consumir, ¿ok? Tengo aquí la referencia. Obviamente en embarazo y lactancia, recuerden, la cantidad sube porque necesito obviamente mucho más. En embarazo, incluso el primer trimestre se recomienda que se deben tomar un extra de incluso minerales como el hierro, ¿no es cierto?, el calcio, y obviamente se tiene que incorporar mayor cantidad de proteína, ¿ok? Porque recuerden que estamos formando estructuras, ¿no? Incluso estamos formando un bebé. Y en la lactancia, obviamente, tenemos que producir leche materna, entonces se requiere mayor cantidad de proteína, ¿sí? Vamos entonces. Profe, perdón que le interrumpa. Ahí dijo que hay que multiplicarle por el peso de la persona. Sí, Allá. son gramos por kilo al día. Multiplicar. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok, muy bien. Ya, esta es una forma, ¿no? Y la otra sería que calculemos según el número de calorías. Eso está claro. Sí, profe. Todos Sí, ya. profe. Muy bien. Vamos entonces. Los aminoácidos, recuerden que nosotros necesitamos de aminoácidos esenciales y no esenciales. Pero en el caso de los esenciales, ¿ok? Son los que vamos a tener que tomarlos o lo que podemos tomar de los alimentos, ¿verdad? Y los no esenciales son los que se van a formar, ¿ok? Luego de el mismo organismo los puede sintetizar y se forma a través del consumo de los esenciales también, ¿ya? Aquí tenemos los dos grupos. Los esenciales, fenilalanina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina. Durante la infancia y la adolescencia se necesita mucho más la arginina y la histidina. Incluso en el video se hablaba un poquito de la histidina, ¿no? ¿Se acuerdan? Y la falta que puede producir. Ok, los aminoácidos no esenciales, la alanina, la cisteína, cistina, glicina, hidroxiprolina, prolina, serina, tiroxina, ácido aspartico y glutámico, ¿ya? Son los aminoácidos no esenciales. Recuerden que esto sintetiza el cuerpo, forma el cuerpo, ¿no es cierto?, el organismo, y estos de aquí los vamos a tener que tomar de los alimentos, ¿ok? Estos aminoácidos esenciales, los 9 que necesitamos, van a estar presentes, ¿ok?, en los alimentos de origen animal, ¿ya? Y hablábamos también de la calidad de la proteína, ¿no es cierto? En el video también se habló un poquito de la calidad de la proteína. Ok, esa calidad está medida por el índice llamado valor biológico. Cuando yo tengo una proteína que tiene todos los aminoácidos, ¿no es cierto?, esenciales, estoy hablando de una proteína de alto valor biológico. Cuando tengo una proteína, ¿no es cierto?,
que no tiene todos los aminoácidos, ¿ok? Estoy hablando de una proteína incompleta o una proteína de bajo valor biológico. Ahora, yo puedo dentro del grupo, por ejemplo, tener un producto que sea de origen vegetal, como por ejemplo la soya. La soya tiene una altísima cantidad de proteína, pero esta proteína no es una proteína completa, que quiere decir que no tiene todos los aminoácidos. Por lo tanto, yo tengo que hacer o tengo que en la alimentación utilizar otros productos que me van a ayudar a completar esta proteína y que pueda ser absorbida completa. Sí, el valor biológico más alto que tenemos en los alimentos es, bueno, en la leche materna y en los huevos. Sí, en el video hablábamos de que teníamos un valor biológico de entre 9.5 parece que era y 1 para los huevos y la leche materna. ¿Sí? Luego de eso siguen en alto valor biológico las proteínas de la carne, del pescado, de los lácteos, ¿ok? Incluso estas dietas vegetarianas que incluyen huevo, son las ovo-vegetarianas, o que incluyen lácteos, las que son las lácteo-vegetarianas, se caracterizan por ofrecernos o por poder ofrecer al organismo todos los aminoácidos, ¿sí? Entonces, en ese tipo de dietas no tendríamos problema por la incorporación de los aminoácidos completos o de los 9 que necesitamos, ¿no? Pero si es que yo sigo una dieta vegetariana con ausencia de huevo, con ausencia de productos lácteos, puedo consumir proteínas, ¿no es cierto?, que tengan gran cantidad, alimentos que tengan gran cantidad de proteína vegetal, pero para poder completar yo, poder incorporar todos esos aminoácidos, yo lo que tengo que hacer es mezclar, ¿sí? ¿Qué es lo que mezclo? Mezclo legumbres, por ejemplo, que tienen gran cantidad de proteína, pero es una proteína incompleta, las voy a mezclar con un producto como un cereal, que puede ser el arroz, el trigo, la cebada, el centeno, el maíz, ¿ok? Puedo mezclarlo con esto o puedo mezclarlo con un fruto seco, ¿sí? Puede ser nueces, almendras, ¿cuáles más tenemos? ¿Qué otros frutos secos podríamos incorporar? A ver. Las almendras, profe. Almendras, ya, nueces, ¿qué más? ¿Qué Los cosa? pistachos también, profe, puede ser o no. Profe. Exacto, sí. Todos estos podemos incorporarlos junto con las legumbres. Recuerden que también decíamos que es importante que el cuerpo reconozca el momento en el que yo estoy incorporando todos estos aminoácidos. Entonces, yo debería, o la recomendación es que estos se consuman juntos para que obviamente se pueda incorporar todos los aminoácidos, ¿no es cierto?, el momento en el que yo estoy consumiendo una proteína vegetal, ¿sí? En el desayuno también podemos mezclar estas leches vegetales que se obtienen de las almendras, que se obtiene de la soya, ¿ok? E incorporarlos con productos cereales y de esta manera yo podría, ¿no es cierto?, complementar ese consumo o esa adquisición de aminoácidos, ¿sí? Entonces, esta es una recomendación muy importante dentro de la nutrición cuando yo quiero hacer uso de las proteínas vegetales, ¿no? Lo que tengo que hacer es mezclarlas, incorporarlas de esta manera para que se puedan obtener todos los aminoácidos y que yo no tenga carencia de ellos, ¿no? En una dieta. Bien. Preguntas hasta ahora. ¿No? Ok. Fuentes entonces naturales de proteínas completas de origen animal. Todos los productos que se obtienen como carne, los huevos, el pescado, productos derivados de la leche como quesos, yogures, ¿ok? Crustáceos, mariscos, ¿no? Todos estos tienen alto contenido de proteína y es una proteína de alto valor biológico. Y encontramos también una fuente importante de proteína, pero de origen vegetal, ¿ok? En productos como, primerito, las legumbres, dentro de ellas la primera, que la mayor cantidad de proteína que tiene es la soya, podemos mencionar a las lentejas, los garbanzos, los porotos, ¿no es cierto?, que son leguminosas que van a tener alto contenido de proteína. Luego de eso, los frutos secos también, todos estos son fuente de proteína vegetal, y recuerden que
podemos también encontrar proteína, ¿no es cierto?, en cereales, en sus derivados, hortalizas, en frutas, pero estas de acá no van a ser consideradas fuentes porque no tienen una cantidad de proteína suficiente para cubrir una necesidad. Además que estos son complementos de los de acá arriba, ¿verdad?, para que se pueda incorporar todos los aminoácidos, ¿no es cierto? Las legumbres tienen una cantidad de aminoácidos, los cereales van a tener los que hace falta para complementar, ¿sí? O los frutos secos van a tener los que hacen falta para complementar. Entonces, si yo voy mezclando así, es como logro que haya una incorporación completa de los aminoácidos en la dieta, ¿ok? Digan, pues. Sí, profe. A eso se tiene que decir sí, pues no, yo pienso que no es que se han ido, ¿ya? Ya revisamos muchas de las funciones, ¿no es cierto? Recuerden, esto es súper importante, que las proteínas forman parte de estos núcleos celulares, tejidos, órganos, ¿no es cierto? Transportan oxígeno, son enzimas, hormonas y anticuerpos, ¿no? Esto es importantísimo saber y por eso debemos a las proteínas, ¿ok?, la acción de todos o la formación de todos estos, ¿no es cierto?, componentes. La carencia proteica obviamente va a producir una disminución de la masa muscular primeramente. El metabolismo se vuelve lento porque obviamente recuerden que el metabolismo depende de enzimas y hormonas. Entonces, al yo tener una carencia de proteínas, ¿qué pasa? Esto se va a volver súper lento, ¿ok? Bajo rendimiento físico e intelectual es una característica de la ausencia de proteínas, fatiga, apatía, deterioro de nuestro organismo, ¿sí? Y obviamente el pérdida de masa muscular, ¿ok? Pero ¿qué causa también el exceso o el abuso del consumo de proteínas? ¿Ya? Las proteínas consumidas en exceso, o sea, lo que se toma adicional de lo que el organismo necesita para el crecimiento, para el recambio proteico, ¿no?, se queman en las células para producir energía, ¿ok? Se utiliza como energía, sabemos que también es una función que tiene. Pero cuando hay demasiado de esto, ¿qué pasa? La combustión de esta energía es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque la combustión de las proteínas van a dejar residuos metabólicos, ¿ok? Lo que no pasa con los hidratos de carbono y con las grasas. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dejan en este residuo de metabólico después de esta combustión de estas proteínas? Muchísimo amoníaco, primero, que son tóxicos para el organismo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? El cuerpo dispone de sistemas de eliminación de todo este exceso de proteína, ¿ok? Pero lamentablemente este exceso de proteína va a causar una intoxicación que más bien lo que va a hacer es producir una destrucción de tejidos, ¿ok? Enfermedades y envejecimiento prematuro. De hecho, una de las enfermedades más comunes que se da por el excesivo consumo de proteínas es la enfermedad de la gota, ¿ok? Entonces debemos evitar comer más proteínas de las estrictamente necesarias para cubrir nuestras necesidades, ¿ya? Entonces recuerden que por ese nitrógeno que tienen las proteínas dentro de su composición, esa combustión, ¿no es cierto?, esa eliminación de estas proteínas es mucho más compleja y deja esos residuos tóxicos en el organismo que pueden dañarnos, ¿no?, y causar estas enfermedades o el envejecimiento prematuro. Entonces, súper importante entender por qué no se debe consumir gran cantidad de proteína, ya, o sea, más de la que requerimos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, con la que es así para el gimnasio es igual, o sea, si se consume en full da lo mismo o no. Lo que pasa es que estamos ahí, obviamente todo esto tiene que venir con una recomendación de un experto, ¿no? Pero tú estás justamente utilizando, ¿no es cierto?, esa proteína como estructural, o sea, estás formando músculo a través del consumo de esa proteína, pero además de eso, igual, para poder realizar gran cantidad de actividad física, también se combinan, ¿no es cierto?, hidratos de carbono y grasas, entonces se complementa y se cumple con este requerimiento. Pero estamos hablando de todas de estos productos que se consumen siempre y cuando tú realices uso de esa proteína y formes de estructura con esa proteína. De lo contrario, no se debería tomar un exceso de las mismas, ¿no? Porque causa este inconveniente. Ahora, sí es mejor si es que se toma la proteína de los alimentos como tal, mucho mejor. Hay alternativas de alto contenido de proteína que pueden
de pronto cubrir esas necesidades, ¿no? Como por ejemplo, hoy en día tenemos acceso al yogur griego, los frutos secos, ¿no es cierto? O en cantidades o porciones mayores de productos cárnicos que pueden ayudar a cubrir esta necesidad. Sí, ya en casos extremos y realmente con una recomendación de un experto, se podría hacer consumo de estos suplementos nutricionales como proteína. Ya, profe, gracias. Profe, yo tengo otra, profe. Entonces, póngase lo que usted nos está diciendo ahorita del exceso y todo eso, profe. En la vida diaria, más o menos, póngase el exceso de carne. ¿Cuánto nos recomendaría de carne sería más o menos? Póngase en mi caso, yo unas 3 veces al día. Puede ser, está bien o está mal. Ya, Porque bueno, eso, ok, sí, por eso es importante que ustedes tienen, a ver, ¿cuál era la cantidad en gramos que sacaron? 315 eran las calorías, de ahí 78.75. Ya, voy a pasar, por ejemplo, de momento al fat, ¿ya? Y cómo nosotros sabemos cuánto vamos a tomar. Si, por ejemplo, yo pongo un pescado, ¿ya? Por ejemplo, en 100 gramos de pescado que yo consumo, tengo 17.76 gramos de proteína en 100 gramos. Digamos que ustedes van a consumir en un almuerzo 200 gramos de pescado. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? A ver, Fabián mismo. Es el doble, profe. Ya, ¿cuánto sería el doble? A ver, calcula. Sería 17 punto. Sería 35.52. Ya, llevas 35, verás. Vamos Ya pongamos entonces. 36 ya. Ya, 36 gramos. Vamos a la leche. En el desayuno. Vamos a consumir de pronto ya una taza de leche. ¿Ok? Ya. Taza de leche. Entre una porción de 244 voy a poner, que esto es más o menos la porción que normalmente consumimos en un desayuno. 7,86. ¿Ya? Siempre Sí. 2 citas, profe. Ya, dos tazas entonces. Porque una es con el alimento y otra es para que vaya empujando, profe. Ya, pero estamos hablando de porciones, ¿verdad? Estamos hablando de proteína, estamos viendo la cantidad en gramos. Ahorita estamos solo viendo productos fuente. ¿Ok? Ya. 15.72. Ya, vamos entonces, digamos que te consumes una porción de almendra en el día. Ya, las almendras vamos a poner una porción de una onza, que son 23 gramos, ya, que más o menos es un puñadito de almendras. Suma 6,003. De 6.03. Ya, digamos que eso te has consumido entre el desayuno, la media mañana y la tarde. Vamos a la cena. Digamos que en la cena te quieres consumir queso como fuente. Vamos al queso fresco. Sí estamos viendo, ¿no? Estamos ahorita en el FAT, ¿o no? Sí, profe, sí Ya, se ve. Perfecto. Sí. Si vamos al queso, yo voy a consumir, por ejemplo, asimismo una porción de 28 gramos, porque tampoco es que vamos a consumir cantidades grandes. En una porción de 28 tengo 3,36. Ya. ¿Ya? Ya. Digamos que voy a comerme una porción de pan con este queso, y una de, ¿qué más? Ya, un pedazo de... Unos platanitos con queso, profe, en la tarde para aguantar la noche. Pero ya está aguantar el las queso. clases. Es que yo voy a considerar, este momento estoy considerando los productos fuente de proteína. ¿Ok? Ya. Yo puedo ir sumando cantidades pequeñas de proteína en los otros alimentos, pero este momento estamos más o menos viendo la cantidad o de los productos, cuánto yo estoy aportándole a mi dieta de proteína. Ya, pechuga de pollo. Digamos que nos comemos en la noche unos 100 gramos de pechuga de pollo, solo ahí tienes 29,55. Ya. ¿Ya? ¿Cuánto tienes hasta ahora? Ya voy a hacerlo. 25 más 3. 90.18. 90.18, pro. ¿Ya? Sí, profe. ¿Cuánto sacamos de la dieta de 2100? 78.75, pro. 78, pro. Ya, me he pasado un poquito, está bien. Yo podría ir jugando, estamos hablando de una dieta de 2100 calorías nada más. Si yo hago una de 2500, entonces tal vez con estos productos que yo mencioné en este momento y la cantidad de proteína, estemos dentro de la recomendación.
¿ok? Ya. Eso es lo que vamos a ir haciendo, porque a ver, por un lado nosotros podemos hacer uso de las manos y decíamos, por ejemplo, en una comida yo debería consumir esta cantidad, esto de aquí debería ser mi tamaño de mi proteína en el plato, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de un género cárnico en un plato. Yo tengo esa manera de encontrar mis raciones, ¿no es cierto? Porque puedo usar las manos, pero si es que yo ya quiero profundizar un poquito más y quiero saber exactamente la cantidad de proteína que voy a tener en mi dieta, lo que tengo que ir haciendo es sumando, ¿no es cierto?, los valores en gramos de todas las proteínas o productos fuente de proteína que yo estoy consumiendo en el día. ¿Para qué? Para poder saber si estoy o no dentro de mi porcentaje de recomendación, ¿sí? Ya. Entonces, ahora, Profe, diga. perdón, de los 78.75 que es diario, ¿no es cierto? O sea, ¿hay un límite más y menos o hasta cuánto nos podemos pasar? Es que eso, lo que pasa es que estamos hablando de una dieta de 2100 este momento, Fabián, sí, porque Ya. ese fue el ejercicio que hicimos. Si yo estoy Sí, consumiendo mayor cantidad de calorías, en el caso de ustedes, hombres, el mínimo que deben consumir de calorías son 2500. Eso con una persona, ojo, ¿no? Porque este rato, no, si es que tú realizas actividad física intensa o necesitas mayor cantidad de consumo de proteínas, eso tendríamos que lograr ya de acuerdo, ¿no es cierto?, al requerimiento o a la recomendación del experto que esté tratando conmigo. Porque si es que yo voy, por ejemplo, a un gimnasio, quiero empezar ya a generar masa muscular, ¿no es cierto?, quiero poder lograr, ¿no es cierto?, esto en mi cuerpo, no voy a hacerlo solito. Siempre tiene que haber una recomendación, ¿no es cierto?, de un experto que te diga, a ver, ya necesitas formar masa muscular, vamos a hacer esta cantidad de actividad física, este tipo de actividad física, entonces tú vas a consumir ya no 15%, sino 20% de proteína en una dieta de 2200, ¿sí? Entonces ya tú tendrás que estructurar, ¿no es cierto?, según los alimentos y según la cantidad en gramos de proteína, hidratos, grasa que tiene esto, entonces irás armando tu menú o irás armando tu día de alimentación, ¿sí? Siguiendo esta ya. recomendación. Entonces, eso es lo que sí vamos a hacer eso obviamente más adelante. Yo les estoy haciendo estos ejercicios pequeñitos este momento para que vayamos, ¿no es cierto?, sumando esto de aquí. Ahora les mandé a hacer sobre los hidratos de carbono y ¿qué les hice hacer? Una tabla, ¿no es cierto?, del alimento por 100 gramos donde ustedes anoten esto, esto y esto de aquí. ¿Verdad? Sí, Entonces, ahora vamos a hacer, por ejemplo, el mismo cuadro con proteínas y al final, cuando nosotros tengamos todos esos alimentos, vamos a sumar la cantidad en gramos y saber cuál es el valor calórico que yo estoy obteniendo, ¿no es cierto?, de cada uno de estos tres nutrientes macros que me van a ofrecer, obviamente, calorías. Entonces, esto de aquí tiene siempre que estar de acuerdo a mi requerimiento según la cantidad de calorías que yo estoy yendo a consumir. ¿Ok? ya, profe. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengamos antes de continuar? No, profe. Ya, estamos claros, ¿no? Bueno, aquí habla el Fabián, el Carlos, el René y hasta ahí. ¿Quién más? Nadie más está en la clase. Yo, profe, poquito. El Edgar, ni cómo se asoma hacia ratos. ¿Quién más? Pero la Melissa, el Aníbal, el Winston. Sí está todo bien, profe. Sí está entendido. Ya, ok. Perfecto. Voy a pensar más bien, ¿no es cierto?, que tiene una excelente profesora que hace entender todo clarito. Sí está entendido, profe. Ok, muy bien. Vamos entonces, continuemos. ¿Qué vamos a hacer esta segunda hora? ¿Ya? A mí me gusta mucho esto de aquí porque creo que es súper interesante con las proteínas trabajar de esta manera. Vamos a ingresar a esta página de aquí, ¿ya? Gastronomía y CIA, se llama la página, ¿ok? Y por parejas vamos a ir trabajando. Yo les voy a dar un paper que leer. Ustedes van a hacer esto en la segunda hora, van a hacer una presentación y dejar la lista para el día viernes que vamos a utilizar 5 minutos del tiempo. ¿Para qué? Para que ustedes vayan haciendo una exposición, ¿ya? Compartirles a sus compañeros, porque como les dije, el uso de las proteínas en la industria va mucho más allá de hacer productos quizás tecnológicos o de hacer productos, alimentos que tengan este nutriente como fuente, ¿no? Nosotros podemos encontrar este momento cuando hablamos de proteínas, obviamente encontramos todos los productos que tienen proteínas de forma natural, como el caso de
de los productos cárnicos, de la leche, ¿no es cierto?, de los huevos, que son productos que tienen proteína de forma natural. Pero también encontramos, por ejemplo, alternativas en el mercado, ¿no es cierto?, para personas vegetarianas o veganas, como productos que se hacen con soya texturizada, o sea, con productos, perdón, que se hacen a partir de la soya. Buscamos alternativas vegetarianas también que pueden incluir productos, ¿no es cierto?, como las leguminosas, y que con eso podemos obtener cositas ricas, ¿no?, que pueden ser atractivas para este grupo de personas. Pero el uso de las proteínas va mucho más allá, ¿ok? Porque hoy en día tenemos un mercado súper grande para estos productos, sobre todo para veganos y vegetarianos. Entonces, la industria lo que ha hecho es utilizar las proteínas para producir cada vez, ¿no es cierto?, este tipo de productos y abastecer a este grupo de personas. Y además de eso, se utilizan mucho, por ejemplo, proteínas residuales, como el caso de las proteínas de la leche, como la caseína, ¿ok? Que se utilizan hoy en día también para dar alternativas de conservación a los alimentos, ¿sí? Entonces, por eso que esta partecita de tecnología en cuanto a proteínas, a mí me gusta mucho que ustedes analicen para que vean, ¿no?, qué es lo que se está haciendo en el mundo a través del uso de las proteínas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a ir dando temas, ¿ok? Este momento, para que ustedes puedan analizar estos papers y que luego de eso hagan una presentación bonita, entretenida, de unos 5 minutos para que lo compartan con sus compañeros, ¿ya? Entonces, ingresamos a la página, yo les voy a ir poniendo en el chat también aquí los títulos de estos papers para que no se me confundan y no se me repitan, ¿ok? Y además de eso, voy a ir haciendo grupos. ¿Cuántos somos? 10. Y ahora, ¿cómo les pongo? Pues un grupo de 3 les voy a tener que poner. Les voy a dar un paper más. 2, 3, 4. 4 grupos. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿podemos escoger los grupos o no? Sí, claro. No tengo Podemos problema. hacer grupo de 4, profe. Por eso digo, uno solo, no, de 4 no, uno de 3. Oigan, vamos a analizar papers que ya están ahí. Para No. mandarle un buen paper, profe. A ver, Alex, ¿con quién te pongo? Un segundito, profe, para pensar. A ver, Aníbal, ¿con quién le pongo? Carlos, ¿con quién le pongo? Fabián, Ya, bueno, esos ya son inseparables. Vamos el otro grupo. A ver, Edgar, Con el Winston, con el Ars. con el Winston, ya. Vamos Profe, al tercer grupo. A ver, ¿qué? digo, Alex. para yo hacer con el Edgar y el Winston, grupo de 3. Y el Winston. A ver, Alex, ya. Vamos al siguiente. René, ¿con quién te pongo? Diana, profe. Si es Ya. que quiere, claro. Y el último, Aníbal y Melissa, ¿ya? Ok, entonces estos 4 grupos, ya estamos listos. Ahora, a ver, le voy a dar. A ver, el título. Ya para el grupo número 1. Ya les voy a ir dando 2 más bien, 2 temitas para que vayan haciendo ahí. A ver, para el grupo número 1. Grupo 1, que es el de Carlos y Fabián. ¿Ya? Ahí va el un paper y el Listo, otro. profe. Ya, estos 2. Recuerden, por favor, hacer una presentación bonita. Si es que no terminamos hoy de revisar estos y hacer la presentación de estos papers, van a tener que hacerlo para la próxima clase, ¿no? Que es el día viernes. Recuerden que tienen que hacer una presentación de 5 minutos, ¿ok? Máximo 7 es lo que pueden hacer, porque como tienen 2 papers, de pronto tardan ese tiempo, pero no más de eso, ¿ya? Vamos con el siguiente grupo. profe, disculpe, los 2 cosas que están ahí es para nosotros. Sí, los 2 es para ustedes. Son papers de una página, ¿no? No es que tienen que
porque chuta, hacer 100 hojas de investigación, nada, yo les estoy dando los papers, entran en la página de Gastronomía y CIA y lo hacen. Ya, el grupo número 2, que es el de Edgar, Edgar, Alex y Winston. ¿Ya? Ustedes van a hacer China como nuevo mercado para la producción de carne de laboratorio y les estoy poniendo, verán los títulos ahí, no se me pueden confundir. ¿Ya? Y van a revisar información sobre el Soleil, que es esta carne alternativa, ¿ya? Ya, eso para el grupo número 2, que es el de Winston y todos ellos. Vamos con el de Lisette y René, que son el grupo 3. Ya, tenemos el tema de las alternativas de la soya texturizada. Ya, les pongo aquí el primer tema y el segundo tema. Este es fácil. Sobre la hierba como fuente de proteína. Estamos hablando del pasto, pero no de la hierba que ustedes se imaginan. La hierba luminosa. No. Ahí están los dos temas para la Liz y digamos, para la Dianita y para la Dianita y el René. Semejante, profe, esto. ¿Ya? Ya, y para el último grupo, y a ver, déjeme buscar este de aquí, que me parece interesante. Ya, a ver, el uno era sobre la... Ya, a ver, el grupo 4, que es de Aníbal y Melissa. Vamos a revisar envase alimentario comestible fabricado con proteína de la leche y el otro que es ya, sobre la Impossible Milk, que es una leche vegetal que imita la leche de vaca, ¿ya? Ok. Bien. ¿Alguna duda, por favor, con esto? Ya entramos en la página para revisar. Profe, Diga, sí, René. en base a esto que ya encontré estos dos documentos, en base a eso hacemos la presentación, ¿verdad? Sí, hacemos una presentación chiquita. Lo que quiero es que ustedes puedan compartir a sus compañeros sobre cada uno de estos temas, ¿no? Y lo interesante que cada uno resulta. Ahora, si es que ustedes deciden, pues hay alguna, no sé, referencia ahí, porque en estos papers ustedes pueden encontrar esa referencia que está, ¿no es cierto?, de algunas palabras o de algunos productos, igual vayan investigando, ¿no? La idea es que igual se bajen unas fotitos chéveres y que puedan en 5 minutos explicar ustedes
el contenido de esta lectura que hicieron, compartirles a sus compañeros, porque cada grupo va a tener obviamente algo que contar, algo que transmitir en base al uso de las proteínas, ¿ya? Y qué es lo que estamos viviendo actualmente también, qué es lo que se está buscando, la tecnología, qué es lo que está haciendo, buscando otras alternativas de proteína que puedan, ¿no es cierto?, cubrir esas necesidades sin necesidad de tener que afectar tanto al medio ambiente, que es uno de los cambios que queremos hacer, ¿sí? Entonces, es súper importante que analicemos cada uno de estos papers y que luego de eso ustedes hagan una presentación para que la compartamos la próxima hora que tenemos el día viernes. ¿Ya? Entonces, tienen este momento 45 minutos prácticamente para revisar esto. Si es que logramos terminar las presentaciones para hoy, mucho mejor. De lo contrario, queda esto para la siguiente hora del día viernes, a que ustedes lo puedan exponer. ¿Ok? Ya, Ok, Ya. Ya, profe. Listo, chicos. Les envío a sus grupos, ¿ya? correcto. No, Jime, no. ¡Profe! ¿Qué, Carlos? Oiga, ¿cómo utilizamos esa página que nos dio esa que decía gastronomía y recetas de cocina? Tienen que, el título del paper que les puse, ese Ya. tienen que buscar en esa página. Ah, ya. Leen Ya, profe. y hacen su presentación. ¿Ya? Está bien, gracias, Ya. profe. Ok. Ya, vayan a sus grupos. Chao.